Sociedad Bolivariana de Colombia, en cumplimiento de su función de definir el pensamiento ejemplar del libertador Simón Bolívar, ha llegado en esta oportunidad a la 19ª conferencia sobre temas históricos y bolivarianos. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar en un tema muy interesante y apasionante para muchos que son aficionados a la historia, el tema de paralelo entre Napoleón y Bolívar, dicho por un francés muy ilustre, que es el historiador Philippe Montanari. Él es un personaje que ha estado vinculado a la bolivariana de hace mucho tiempo, nacido en París, estudió en La Plata, en la Argentina, y estudió civilización y literatura francesa en París. Es un estudioso de la historia y de la literatura francesa, sobre todo conocedor de la cronología y los aspectos y sucesos de los dos imperios napoleónicos. Políglota, porque habla inglés, francés, inglés y tiene conocimientos de italiano, y tiene una formación en Derecho que reparte su tiempo entre Nueva York y Bogotá. Gracias a su iniciativa se creó en Bogotá la delegación del Souvenir Napoleónico, cuyo objetivo es difundir la historia del imperio a través de diferentes manifestaciones como conferencias y coloquios. Y en el año de 2012 Bogotá pudo disfrutar de la exposición El Emperador Napoleón, exposición traída especialmente de España, de Francia. Profesor de literatura francesa en el colegio New School University de Nueva York y en el Hunter College and Fashion Institute of Technology. Se desempeñó como funcionario de las Naciones Unidas durante 30 años y ha sido conferencista sobre literatura francesa y, por supuesto, sobre la gran pasión de los imperios napoleónicos. Es miembro de la Junta Directiva Cultural Francófona de las Naciones Unidas, de la American Association of Teachers of French de Estados Unidos y la Napoleonic Historical Society de Estados Unidos y de la International Napoleonic Society del Canadá. Es, por supuesto, miembro de la Sociedad Napoleónica y también miembro de la Sociedad Bolivariana, miembro honorario de la Sociedad Bolivariana, cosa que nos honra notablemente porque es un personaje sumamente importante y sumamente interesante, que nos va a disfrutar de una magnífica conferencia que él ha preparado con mucho cuidado desde hace mucho tiempo para hacer un paralelo entre Bolívar y Napoleón. Yo creo que este es un punto sumamente interesante de nuestra historia al cual le debemos poner toda la atención. De manera que con mucho gusto invito a este ilustre conferencista y amigo, don Philippe Montaner, para que inicie su conferencia. Buenas tardes, señoras y señores. Quiero saludar hoy al doctor Santamaría muy especialmente y a todos los que me escuchan. Es un gran honor para mí estar aquí, invitado por la prestigiosa Sociedad Bolivariana de Colombia como nuevo miembro honorario. Será un placer como delegado del Souvenir Napoleonien en Colombia presentar la ponencia sobre el tema paralelo entre Napoleón y Bolívar. En esta ponencia analizaremos los puntos de contacto entre los dos grandes hombres, así como la concepción del mundo que los separa.
Como hoy predomina un nuevo criterio en el estudio e interpretación de la historia, según el cual esta ya no debe limitarse al relato escueto de hechos y vidas individuales, sino que debe ocuparse preferencialmente en conocer los orígenes y el desenvolvimiento de las comunidades sociales. No puede prescindirse del estudio minucioso de aquellas personalidades que con su genio ilustran las mejores páginas de la accidentada historia de la humanidad. Y tal es el caso sorprendente de un europeo y un sudamericano cuyas hazañas y realizaciones fueron suficientes para cambiar el rumbo incierto de la historia en uno de sus periodos más azarosos y fundamentales. El siglo XIX fue testigo de cambios radicales en lo político, social y económico en todo el planeta que analizaremos en el curso de nuestra charla. Entonces, antes de empezar la conferencia, les quiero presentar algunas diapositivas sobre Napoleón y Bolívar. Aquí tenemos, para empezar, los dos héroes a caballo blanco para Bolívar y casi blanco para Napoleón. Aquí ven las espadas de Simón Bolívar y de Napoleón. Dos espadas magníficas que vamos a seguir. Los escudos de Napoleón y Bolívar. Napoleón con el águila y la corona, y Bolívar aquí con unas flores y unas plantas que representan el escudo. También las dos residencias a la izquierda, Fontainebleau, el castillo de Fontainebleau, donde Napoleón vivió muchos años, primero en la Malmaison, de la cual hablaremos en la conferencia, pero después la Malmaison quedó demasiado pequeña para todas las celebraciones y reuniones, se fueron a la Tullería y a la Fontainebleau. Y la Quinta de Bolívar, que tenemos aquí en la foto, acá en Bogotá. Aquí el comedor de la Quinta de Bolívar a la izquierda y de la casa de la Malmaison. La Malmaison particularmente en el estilo de la época, estilo neoclásico y del imperio, por supuesto, donde Napoleón y Josefina pasaron muchos años. A ver aquí. La cama de Napoleón a la izquierda y la cama de Bolívar a la derecha. La cama de Bolívar me parece un poco estrecha y la de Napoleón también. Son camas individuales. Muy bien, entonces ahora vamos a ver, comenzar ya por la charla. El paralelo entre Napoleón y Bolívar. Dos hombres revolucionarios, genios en el ámbito de la estrategia militar, cambiaron la manera de actuar y pensar en el mundo. La fama de ambos se extendió en todo el planeta. Napoleón y Bolívar tuvieron mucho en común. Ambos se inspiraron en el ideal revolucionario de Jean-Jacques Rousseau, el famoso escritor. Ambos fueron influenciados por la Revolución Francesa de 1789
para idealizar su proyecto de lucha, revolución, que fue el estandarte de la doctrina popular, de la justicia social y la fuente de inspiración del ideal de ambos para llevar a cabo profundas transformaciones en todos los órdenes. Ambos se convirtieron en el líder de un proceso revolucionario y transformador de la legislación de sus países. Fueron más allá, estableciendo la libertad de culto y de expresión que condujeron a la concesión de la libertad de conciencia y de los derechos civiles, siendo siempre fieles a la Constitución y a las leyes que los llevó al pináculo de la gloria. Napoleón ha sacado a Francia de la anarquía y ha salvado la revolución de la deshonra a la que llevaron los pseudos revolucionarios. Napoleón es un republicano devoto, según se puede deducir de su proclama para el aniversario del 14 de julio, en la que dice, abro comillas, franceses, este día es destinado a celebrar aquella época de esperanza y de gloria en que cayeron las instituciones bárbaras, en que vosotros cesasteis de estar dividido en dos pueblos, el uno condenado a las humillaciones, el otro marcado para las distinciones y las grandezas, en que vuestras propiedades fueron libres como vuestras personas, en que el feudalismo fue destruido con los numerosos abusos que los siglos habían acumulado sobre vuestras cabezas. Esto es el discurso del 14 de julio. Con Bolívar se puede hablar de la mansedumbre. Él fue designado para escribir en Sudamérica una página de gloria, dejando muy pocos lugares en los Andes y contadas llanuras en las que no existiera una huella de sus batallas. Napoleón, como cónsul al principio de su carrera, y Bolívar como libertador, dieron a sus pueblos una gran dignidad y colocaron el concepto de la libertad en lo alto. Algunos politiqueros han dicho que Napoleón y Bolívar fueron pasionales, arbitrarios y violentos. No hay que buscar atenuantes en estos hombres, pero se puede decir que históricamente ningún hombre ha interpretado mejor su papel como Napoleón y Bolívar. Excepcionales los dos. Ni Napoleón ni Bolívar habían nacido en la pobreza. A fuerza de prudencia y de constancia, Napoleón fue formando poco a poco su personalidad hasta alcanzar a los 35 años la posición que hombre alguno en sus condiciones ha logrado. A los 35 años, Napoleón fue coronado emperador. Eso es algo también muy excepcional. Bolívar, por el contrario, entra en la lucha rico y sale de ella empobrecido al final de su vida. El imperio es una consecuencia del militarismo, mientras que las repúblicas americanas son el producto de una convicción política, aunque hubiera semejanza entre las dos personas, en el fondo difieren ideológicamente, como veremos más adelante. Todos los biógrafos están de acuerdo que muy pocas vidas presentan tanto interés público como la de estos dos militares geniales. Practicaron la guerra
Uno, para defender su país, Francia, contra las invasiones de las monarquías vecinas que querían restablecer la monarquía en el país y sostener un imperio. Y el otro, para destruir un imperio y dar la libertad a las colonias. Esos son los dos combatiendo con diferentes fines. Francia y Sudamérica engendraron los dos ejemplos de energía para dirigir los destinos de dos grandes continentes. Uno Latinoamérica y el otro Europa. Una concepción magnífica del más alto patriotismo se puede encontrar en los dos personajes. Dan lecciones fuertes y generosas de estadistas y guerreros que quedan para la posteridad. Los dos generales fueron dominantes, dogmáticos y absolutistas. Ejercían una positiva violencia sobre el ánimo de los otros. Se puede decir que en la vida pública se destacaron como inmejorables administradores de sus ejércitos. Fueron diplomáticos, tratando de inspirar confianza. Así, por ejemplo, es concebible que Napoleón se ganara al emperador de Rusia en el Tilsit, en Rusia, en 1807, donde pasaron varios días juntos y también con distintos reyes tuvo buenas relaciones, sobre todo al principio. Y que Bolívar fuera el dueño de los destinos de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Entonces, dos personajes excepcionales. Bolívar ignoró quizás las sutilezas que entraña el manejo minucioso de la cosa pública, y sus impulsos geniales carecieron de aquel admirable sentido práctico y realista que sí tuvo Napoleón. Pero todo ello en nada resta méritos a la obra colosal de Bolívar, que en virtud de la inspiración de su genio se proyectó hacia el futuro cuya grandeza vislumbró. Porque si Napoleón fue el acertado intérprete de las inquietudes y realidades de un presente incierto que ofrecían Francia y Europa después de la Revolución del 89, Bolívar percibió las aspiraciones de una época más feliz y forjó la mentalidad americanista por la variedad de los medios. Su actitud fue diferente. Napoleón vivió y se impuso en una Francia extenuada por los abusos de una monarquía presuntuosa y lastimada por los excesos de la revolución. En tanto que Bolívar actuó en una América vigorosa, en la que las aberraciones del colonialismo no habían hecho daños irreparables, de manera que Bolívar dispuso de un material suficiente para crear y construir nacionalidades, en tanto que Napoleón tuvo que edificar su obra sobre las ruinas del pasado y con un material ya gastado, sí, y carcomido por vicios seculares. Bolívar rindió culto permanente a los ideales de la democracia y solo forzado por la circunstancia usó transitoriamente de las formas autocráticas del gobierno, cuando comprendió que los estados nacientes no estaban en condiciones de apreciar los dones de la libertad.
y que se convenció de que toda aspiración se disolvía en el tumulto. No así Napoleón, que necesariamente tuvo que actuar con un espíritu de reacción para detener los excesos y salvar del caos los principios que exaltara la revolución. En consecuencia, su obra tenía que ser la concreción de factores dispares, el puente de transición entre el absolutismo real y el republicanismo constitucionalista, y finalmente el punto de contacto entre lo que había sido con la revolución y lo que fue. Y Napoleón realiza con la elaboración del Código Civil, la celebración del Concordato y la organización administrativa que dio a Francia una reforma política de significativo alcance en el desarrollo de las instituciones civiles. Bolívar lucha tesoneramente porque la libertad reine en América. Se puede decir que en ambos personajes el espíritu civil se sobrepone a la fuerza militar. Ambos, tan enamorados de la gloria, exhibieron sus excepcionales dotes militares, conocieron el acre sabor de la derrota y supieron también embriagarse con las dulzuras que depara el triunfo. Pero Bolívar es el estratega consumado, que se comporta y arrebata bajo los impulsos de su brillante improvisación, demostrando más osadía que técnica. En tanto que Napoleón, genio precoz del arte militar, es el aventurero afortunado que prepara, adiestra, inclina a su favor el incierto resultados de muchas jornadas memorables. Sin embargo, hay una identidad pasmosa entre la sorprendente odisea de los soldados de Italia que trasmontan los Alpes con Napoleón y el heroico esfuerzo de los desarrapados llaneros de los Andes en la campaña libertadora de 1819, cuyo bicentenario se celebró el año pasado. Dos situaciones parecidas en los Andes y en los Alpes. Bueno, continuamos entonces. Bolívar rindió culto permanente a los ideales de la democracia. Hablando de Bolívar y de Napoleón, si su asombrosa pericia militar los acerca, su concepción del mundo los separa. Uno es el estadista práctico y certero que preserva las conquistas esenciales de la Revolución del 89 e incorpora sus preceptos a instituciones imperecederas. Napoleón es ese. El otro es un romántico de la libertad que establece un culto entusiasta al derecho y a la justicia, humilla a los tiranos y, por último, en su melancólico caso tan cargado de gloria y como de ingratitud, no puede dejar de exclamarse: haré en el mar y edifiqué en el viento. Napoleón encendió la llama revolucionaria en América, ya que cuando Venezuela proclamó su independencia en abril de 1810, Napoleón fue el primero en reconocerla inmediatamente.
Y gracias a él, Venezuela, junto con otras regiones americanas esclavizadas por España, fueron dejadas en libertad. Y además, al ocupar España de 1808 a 1812, permitió a los suramericanos levantarse contra este país donde había un vacío de autoridades. Seguramente se puede decir que Napoleón ayudó en ese sentido indirectamente a la independencia de los países latinoamericanos. Además, Napoleón, con la promulgación de la Constitución de Bayona en 1808, designa a su hermano José como rey de España y depone al rey Fernando VII, reconociendo la autonomía política de todos los territorios americanos bajo el dominio español. Entonces, eso fue muy importante también para Latinoamérica. Y Bolívar, con la Constitución de la Tercera República en 1819, derrotó las pretensiones de Fernando VII, cuyo ejército luchaba para mantener su dominio en tierras americanas. Se puede decir que ambos lucharon contra la hegemonía de los Borbones. Sin embargo, y a pesar de todas estas coincidencias, ambos tenían caminos diferentes. Mientras Napoleón luchaba para defender el territorio francés de las invasiones de los aliados, particularmente al principio de su carrera, Bolívar liberaba a los pueblos para darles autonomía e identidad territorial. Mientras Napoleón logró consolidar un imperio territorial por naciones conquistadas, Bolívar logró formar un imperio territorial de naciones que no existían antes. Y esto es muy importante. Bolívar nunca tuvo contacto personal con Napoleón, pero joven oficial en el París revolucionario, asistió a la coronación de Napoleón en 1804 en la Catedral de Notre Dame. Acontecimiento que lo impresionó mucho, pues según Luis Perú de la Croix dijo, entonces voy a transmitirle lo que dijo, que seguro que ustedes lo conocen, pero dijo: aquella infusión general de todos los corazones, aquel libre y espontáneo movimiento popular, excitado por las glorias, por las heroicas hazañas de Napoleón, vitoriado en aquel momento por más de 1 billón de personas, me pareció ser, para el que recibía aquellas ovaciones, el último grado de las aspiraciones humanas, el supremo deseo y la suprema ambición de un hombre. La corona que se puso en la cabeza la miré como una cosa miserable, dice, y de estilo gótico. Lo que me pareció grande fue la aclamación universal y el interés que inspiraba su persona. Esto, lo confieso, me hizo pensar en la esclavitud de mi país y en la gloria que cabría al que lo libertase. Pero cuán lejos me hallaba de imaginar que tal fortuna me aguardaba. Tenía un sentido del futuro. Además dijo, en otra ocasión, Bolívar dice, había asistido en Italia a una gran revista, pasaba por Napoleón al ejército francés, cerca de Castiglione,
que el trono del emperador se había colocado sobre una pequeña eminencia y que mientras desfilaba el ejército delante de Napoleón, él y un amigo que lo acompañaba, se refiere a Bolívar, se habían colocado al pie de aquella eminencia, de donde se podía con facilidad observar al emperador. Yo, dijo Bolívar, ponía toda mi atención en Napoleón y solo a él veía entre toda aquella multitud de hombres una curiosidad que no podía saciar, y aseguro que entonces estaba muy lejos de prever que un día yo también sería objeto de la atención, o si se quiere, de la curiosidad de casi todo un continente, y puede decirse también del mundo entero. Entonces, esas son las dos oportunidades en que Bolívar estuvo en contacto con Napoleón, pero nunca personalmente no hubo ningún contacto. Entonces, volviendo a nuestros dos personajes, se asemejan desde la juventud, porque están animados de una fantasía alimentada en las fuentes de la historia. Ambos se inspiran con naturalidad en el ejemplo de los grandes hombres de la antigüedad, sin la lectura de Plutarco, Platón, Sócrates, también de los autores del siglo de las luces, como Diderot, Voltaire, Montesquieu, que en ese periodo eran muy importantes. No se concibe el joven Napoleón ni tampoco el joven Bolívar. Los dos presentan desde joven un interés muy importante por la cultura y por la historia. Se dice que las debilidades de los hombres causan su pérdida. Tal puede ser la verdad para el común de los mortales, pero los grandes hombres no sucumben sino bajo su propia potencia. Por ejemplo, es difícil creer que fue Inglaterra la que provocó la caída de Napoleón, quien dijo en el exilio: yo no he tenido nunca otro enemigo sino yo mismo. Él reconoció: nadie sino yo es la causa de mi pérdida. Cierro comillas. Porque en su isla, en medio del océano, Napoleón se volvió filósofo y durante 5 años que duró su cautiverio, ha reflexionado mucho sobre su vida. Desde el punto de vista de su gloria y de la historia, aunque parezca inverosímil, nada fue tan favorable para él como su caída y su exilio. Hablo de Napoleón, Si hubiera caído por una bala en Moscú, Napoleón no hubiera llegado a ser lo que es hoy. La tragedia de Santa Elena, la que lo ha elevado al nivel de sus heroicos comienzos. Porque también no hay que olvidar que Napoleón dictó sus memorias al conde de Las Cases, que las publicó en 1823, 2 años después de la muerte de Napoleón, y que fueron un éxito de librería. Nada hizo Napoleón por su gloria comparable a lo que hizo su exilio en Santa Elena. Tuvo 5 años, como dije, para meditar en su destierro y no dejó de hacerlo. Por primera vez desde su juventud, se puso a estudiar su genio y las causas de sus fallas al final de su vida. En la muerte también vienen a aparecerse los dos. Napoleón encadenado en el medio del Atlántico, Bolívar a orilla del mar, proscrito y solitario. Sus restos mortales
parecido, tardaron varios años para volver a sus países. Para Napoleón, quien murió el 5 de mayo de 1821, pasaron 20 años antes de ser enterrado en los Invalides, en París, donde el rey Carlos X envió un barco a buscarlo. Y para Bolívar, quien murió el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, pasaron 12 años antes de volver a Venezuela. Entonces, para los dos, lo mismo. El fin de Bolívar recuerda también mucho el de Napoleón. Prácticamente, Bolívar era un exilado, destronado. El azar de su enfermedad, como la revolución de 1830, lo empujaron a morir en el exilio, para finalmente hallarse colocado en una posición desesperada entre los partidos políticos. Pero también Bolívar salió engrandecido en el transcurso de sus últimos años, como Napoleón. No se puede decir que Bolívar dispusiera de más tiempo que Napoleón durante su vida, pero se permitía disfrutar de la vida, mientras que Napoleón, hipnotizado por su monomanía, paseaba sus cañones a través de Europa para defender a Francia de los ataques de los aliados, sin hallar un instante de reposo entre la juventud y la edad madura. Napoleón reconoció que su salud floreciente fue una de las causas de sus triunfos. Él podía dormir en plena campaña, en pleno campo de batalla, reposar y despertar fresco y listo al cabo de 20 minutos. Bolívar, quien resistió tantas tempestades, parecía algunas veces debilitado por una vida que fue frecuentemente irregular. Además, Bolívar gastaba mucha fuerza nerviosa con las mujeres, mientras que Napoleón la economizaba. Sobre ese punto, un mundo los separaba. El ideal de Napoleón era el matrimonio. Y a pesar de su poder, que colocaba a sus pies las más bellas mujeres de su época, fuera de sus dos enlaces, el primero con Josefina y el segundo con María Luisa de Austria, fuera de esos enlaces tuvo pocas aventuras en comparación con Bolívar, quien enviudó a los 19 años y pareciera que quisiera vengarse del destino, pero su naturaleza sensual lo hacía el amante predestinada de muchas mujeres. Desde luego, hay que decir que su relación amorosa con Manuelita Sáenz, que en realidad hay que considerarla como una verdadera unión, pero fue frecuentemente interrumpida por amoríos. Entonces, contrariamente a Napoleón, quien fue más mesurado en sus conquistas, pues en los momentos en que la carga del poder era más pesada, Bolívar sabía hallar tiempo por sus placeres. Entonces, en conclusión, podemos decir que ambos edificaron su fama sobre el prestigio que les dieron sus grandes empresas militares. Uno fue aclamado frenéticamente al dar libertad a un mundo, o sea, Bolívar, pero murió afligido por el egoísmo
y la incomprensión de sus conciudadanos. Y el otro, Napoleón, sojuzgó a un continente y fue víctima de la impotencia a que lo redujo la magnitud de sus propias conquistas. Ambos seguían caminos opuestos. Napoleón conquistaba para sumar territorios para Francia. Bolívar liberaba pueblos para darles autonomía y libertad. Napoleón se llenaba de gloria por sus conquistas. Bolívar se glorificaba por la independencia de las colonias. En eso están diferentes. Napoleón logró formar un imperio. Bolívar logró formar la Gran Colombia con naciones libres. Y para terminar, citaremos a Antonio José Rivadeneira, quien escribió, hablando de Napoleón y Bolívar, lo siguiente: así también entrelazados por un destino semejante, y en las playas desoladas de Santa Elena y Santa Marta fueron sepultados estos titanes, y sus nombres recibieron la primera unción de inmortalidad, suspendidos entre la triple inmensidad del mar, del firmamento y de la gloria. Esto es interesante de ver que termina en su vida en las mismas circunstancias y jóvenes. Napoleón a 51 años y Bolívar en unos años más. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que les quería decir acerca de los dos grandes hombres. Sí, por supuesto, sí que hay preguntas o... Muchas gracias, Philip. Ha sido una magnífica exposición, sumamente ilustrativa, que te la agradecemos profundamente. Ahora vamos a preguntarle a los que están presentes si tienen alguna inquietud para comunicártela. Sí, con mucho gusto. Bueno, vamos a ver. Pido la palabra al doctor Felipe Montaner, pero la verdad, a mí me causa curiosidad un hecho que es muy inspirativo de la personalidad de Bolívar con relación a Napoleón. La primera vez que vio Bolívar a Napoleón fue en 1801, 4 años antes de su coronación. ¿Cómo lo vio? Cuando Bolívar, muerta su esposa, regresa a Europa y concretamente en París, trata de menguar su tristeza, su soledad en la viudez, con toda suerte de desafueros sentimentales y de aventuras románticas en París. En ese momento llega don Simón Rodríguez, que es el Rousseau americano, porque don Simón Rodríguez es el discípulo fiel de Rousseau. Llega y saca a Bolívar de ese ambiente y le dice: usted no está para esto, señor, usted está para cosas más grandes. Y se lo lleva hacia Italia, y el Marengo, Bolívar ve desfilar 60.000 soldados franceses al frente de Napoleón, y aun cuando Napoleón no lo vio, lógicamente Bolívar sí se prendó del genio de la gloria. Ahí vio al hombre victorioso que estaba regando la libertad y la democracia por Europa, y eso lo iluminó tanto así que días después en Roma es cuando jura él en el Monte Sacro darle libertad a su patria. Es una inspiración psicológica muy motivante en Bolívar, ese aspecto de Napoleón, porque Bolívar, no sé si de forma sincera o no, Bolívar
cuando Napoleón se corona, al menos en sus manifestaciones públicas, no vuelve a citar a Napoleón, y cuando lo cita como un monarca, como un tirano, por decirlo de alguna manera, que se había aprovechado de la revolución para coronarse. Eso, lógicamente, pues es muy discutible, pero fue una apreciación personal de Bolívar. De tal suerte que ambos, yo soy admirador profundo de los dos. Ambos regaron la libertad, el uno por Europa, el otro por Sudamérica, y ambos tuvieron destinos muy similares, que usted los acaba de describir de una forma muy clara, muy objetiva, de tal suerte que lo único que a mí me llama la curiosidad es que Bolívar en privado admiraba mucho a Napoleón, en privado, aún siendo emperador. Bolívar en público no admiraba a Napoleón como emperador, sino como el hombre que había regado los principios de la Revolución Francesa por Europa. Claro. Pero en privado Bolívar admiraba a Napoleón, y Perú de la Cora lo dice muy claro en su diario de Bucaramanga. Exacto. Y hay otros que sostienen también esa misma afirmación, de tal manera que me parece muy interesante, Felipe Montaner, su conferencia. Lo felicito y me siento muy gratificado con haber escuchado sus apreciaciones. Muchas gracias, señor presidente y demás miembros que me escuchan. Gracias. Muchas gracias, mi general Ibáñez. ¿Le puedo decir algo al doctor, al general? Claro. Sí, general, es un placer volverlo a ver y escucharlo en este momento. Y estoy de acuerdo con usted que Bolívar hablaba no admirando a Napoleón públicamente, pero con Perú de la Cora, como usted dijo, le decía su admiración. Y yo creo que si lo hubiera dicho públicamente, era una forma quizás de mostrar que él también hubiera querido llegar a una cosa así, y no quería molestar a sus compañeros alrededor, los políticos. Pero lo de Marengo, sí, tiene razón. Lo de Marengo, yo ahora me acuerdo que estuvo también ahí. Es decir, lo vio en 3 oportunidades de lejos. Nunca hubo un contacto personal. Pero muchas gracias por sus palabras. A ver. Miguel, yo quiero pedir la palabra también. Elvira Cuervo. Elvira, claro. Elvira. Muy bien. Sí, señor. ¿Cómo está, Elvira? Philip, mil gracias por esta conferencia, siempre tú tan ilustrado con relación a Napoleón y las relaciones con Bolívar. Hemos hecho esa comparación varias veces, pero hay algo que te faltó, que es algo que discutimos en nuestras épocas hace ya varios años, lo del código napoleónico. Tú podrías volver a relatar, cuando sea brevemente, de dónde salió nuestros códigos y una historia que tengo yo anecdótica que fue maravillosa, que creo que te la conté algún día. Bueno, el código Napoleón pasó a Latinoamérica. No me acuerdo quién fue el primero que tradujo el código al español. ¿Cuál fue, Elvira, la primera persona que tradujo el código? Pues yo sé la historia de la llegada del código a Santa Fe de Bogotá. Ajá. En el momento en que en Quito estaba mi tatarabuelo Rufino Cuervo Barreto. Y Bolívar le entregó en algún momento al general Mosquera
el código para que lo tradujera. Y Bolívar llegó a Popayán, a donde el monseñor Mosquera, y Rufino Cuervo subió ahí a Popayán a encontrarse con el Libertador. El hecho es que cuando fueron a ver dónde estaba el código Napoleón para traducirlo, se encontraron con la sorpresa de que los sirvientes de la casa de Mosquera habían prendido todas las velas con las hojas del código Napoleón. Y duraron varios años sin poderlo traducir. Yo creo que por lo menos 15 o 20 años después fue que se tradujo. Yo no conocía la anécdota, pero es interesante, ¿no? Está escrita en el libro de la vida de Rufino Cuervo Barreto, escrita por mi abuelo, por Carlos Cuervo Márquez, que yo tengo, y es un relato maravilloso, además cómico, simplemente cómico. Sí. Si hubiera pasado eso. Sí, señor. Muy interesante, mira. Señor presidente. Sí. Gil Almario le pide la palabra. Claro, con mucho gusto. En primer lugar, un saludo muy especial a todos los asistentes. En segundo lugar, quiero referirme en forma concreta a la presentación que nos ha hecho Philippe Montanari esta tarde. Quería decirles que si hay algo difícil es hacer una comparación de dos personajes de la talla de Napoleón y de Bolívar, cosa que ha logrado de manera magistral Philippe Montanari. Es un trabajo académico muy bien hecho, muy bien trabajado, muy bien hecha esa comparación, y me parece que las cosas más difíciles de hacer en un trabajo histórico académico, de manera que habrá siempre cosas para añadir, para decir, para complementar. Por supuesto. Pero la esencia del trabajo es verdaderamente llamativa, es importante y es un trabajo académico de gran valor. Muchas gracias, Philippe, y gracias a quienes me están oyendo. Muy amables. Muchas gracias, doctor. Fue un placer estar con todos ustedes, especialistas de Bolívar y probablemente también conocedores de Napoleón como historiadores. Yo quiero aclarar un poco, tengo dudas, pero me parece a mí que el que más influyó para que el código napoleónico, el código civil, se implantara en los regímenes constitucionales de América fue don Andrés Bello, me parece a mí. Gracias. ¿Qué otro? Miguel. ¿Sí? Miguel. Y es que estoy muy... Armando Barona. Armando Barona. Sí. Es que me hace acordar la magnífica charla de cuando Bolívar va para Venezuela y entonces Santander lo despide en Hato Grande. Y además convida a bolivarianos y a los amigos del propio Santander, los liberales. Uno de ellos, un poco lambón, los liberales llamaban a Bolívar, lo identificaban con Washington y el otro lo identificaban con Napoleón. Entonces uno de ellos, bolivariano, santanderista, levanta la copa y brinda por Bolívar, el Napoleón y el Washington colombiano. Bolívar contesta con mucha reverencia y buen humor, porque tenía un excelente humor. Y dice, un momento, en cuanto a Napoleón, mucho menos ambicioso. Y en cuanto a Washington, no tan mal militar. Bueno, muy bien. Excelente. Qué gran, magnífico, Armando.
¿Algún otro quiere intervenir? Pido la palabra. ¿Quién será? Oscar Monroy. Oscar Monroy. Monsieur Philippe, Oui. una cordial felicitación porque esta es una excelente enseñanza en un paralelo supremamente importante en la historia. Tan importante sería que Napoleón invade a España en 1808 y a su hermano José le encarga que gobierne. Pero finalmente Fernando VII vuelve a ser el rey y en 1812, Monsieur Philippe, 1812, saca la Constitución de Cádiz, donde tácitamente reconoce la libertad de las repúblicas americanas. Yo me pregunto, si José hubiera seguido y Fernando VII no es nuevamente rey y no saca la Constitución de Cádiz, otro sería nuestro destino. Pero hay una consecuencia de esto, y es que en esa guerra de 4 años, el ejército español llega a tener una gran experiencia, que fue el que se embarcó con Pablo Murillo, dice que iban para Uruguay, pero no, llegaron fue aquí a Colombia, a Cartagena, y luego la sitiaron con un ejército que había combatido contra las fuerzas napoleónicas de José. De manera, Monsieur Philippe, me acabo de acordar de esa parte tan importante en la historia para la América Latina, que vale la pena que la tengamos en cuenta. Merci, Monsieur Philippe. Muchas gracias. Bueno, merci por votre apreciación. No, pero la Constitución de Cádiz realmente es la Constitución más liberal que salió hasta ese momento, si tengo bien entendido. Fue una Constitución que marcó seriamente la política de la época, a tal punto que después en España vino Fernando VII y otros que no la querían respetar. Esa constitución fue realmente, yo pienso, una constitución muy, muy especial. Masónica. No, ¿cómo? Era masónica. Masónica. Sí. Bueno, pero tomó medidas muy liberales en la Constitución, ¿no es cierto? Los masones eran liberales. Sí, eran liberales, así que por eso. Pero marcó un hito en la política española. La Pepa, ¿no? La Pepa, sí. Por José Bonaparte. No, y Napoleón estaba en favor de la autonomía de las colonias americanas. Y José también lo había dicho, las colonias americanas tienen que ser independientes. Y yo creo que ese periodo de ocupación de España por Napoleón realmente hizo que la independencia de Latinoamérica haya sido mucho más rápidamente que si no hubiera habido la ocupación francesa. Yo pienso, y conozco algunos historiadores que me han confirmado esta idea. Eso es así. Es así, ¿no es cierto? Sí, claro. Tuvo una influencia muy grande. ¿Quién más quiere decir alguna cosa? Bien. Habla Alfonso Guzmán. ¿Cómo le va? Diga a ver. Gracias, pues quiero felicitar al profesor Philippe Montanari por esta interesante charla y decirle pues que nos sentimos muy honrados de que de ahora en adelante sea miembro de nuestra asociación, de nuestra Sociedad Bolivariana de Colombia. Me pareció muy interesante las fotografías que puso al principio, mostrando ese paralelo en la forma de vivir tanto el Libertador como Bolívar, ¿no? En ambos se percibe pues esa nueva forma neoclásica
en la forma de vestir, en la forma de los muebles que se usaban en sus casas, y se respira pues ese mismo aliento tanto en la parte de Bolívar como en la parte del Libertador, guardadas las proporciones, por supuesto, pero pienso yo pues que son elementos que identifican muy claramente a nuestros dos héroes. En todo caso, profesor Philip, bienvenido a la asociación y mucho gusto en haber oído su interesante conferencia. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por sus amables palabras y por hacer hincapié en las fotos, las diapositivas que presenté con su ayuda, que me ha facilitado la búsqueda de esas fotos, que sí representan bien la época y el estilo neoclásico de esa época. Así que muchas gracias, y yo también me siento muy honrado de estar en esta asociación tan prestigiosa. Muchas gracias. Que sería interesante que nos invitara a esa conferencia a los napoleónicos. Claro, con mucho gusto. Aquí todos los que están escritos los invitamos. Lo que pasa es que necesitamos que se hagan presentes, porque a todos les llega la invitación. Hoy tenemos mucho más miembros, escuchas, que en otras oportunidades. Hoy tenemos como 45, que es un número muy bueno. Muy bien. Muy bien, Philip, te felicito, estuvo muy agradable tu exposición, te felicito. Bueno, muchas gracias, Pascal. Pascal es nuestro miembro de la Sociedad Napoleónica de Colombia, el vicepresidente de la asociación, así que me alegro mucho que haya podido participar. No, y con mucho gusto lo invitamos a todas las conferencias. Y para ti, te agradezco inmensamente, ha sido extraordinaria tu participación, porque mira la ampolla que has levantado. Inmediatamente ha habido opiniones de todo orden, cosa que es una cosa muy sumamente grata, que es lo que estamos tratando de hacer. Te agradezco muchísimo tu participación. No, bueno. Muchas gracias por ser mi primera intervención. Estoy muy, muy feliz. Bueno, magnífico. Espero que haya otras en el futuro. Claro, 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 por supuesto que sí. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y por haber estado pendientes de esta maravillosa reunión. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Muchas gracias a todos. Y doctor Santamaría en especial.